Así, no vi. No puedo. ¿Es el peor año de los Lakers de que sos hincha acompañando a ¿De LeBron? que soy hincha fanático? Sí. Es el peor arranque confirmado. Qué arranque triste. Es el Dios. peor plantel, estamos totalmente de acuerdo. Es que no sé si el plantel es malo. Es que ya. LeBron está grande ya. Claro, yo te iba a decir, Ayúdenlo, hermano. sí, LeBron no puede solo. Anthony Davis está Después ahí. después del anillo se relajó. Sí, total. Anthony. Después de la ¿Cuántos partidos lesión, qué sé yo. 3. Ah, Pero van a ser 50 iguales. Sí, No está pasa nada. 0-3. 0-3. Pero ni cerca, aparte. de ganar 0-3 y ninguno. ninguno estuvo cerca de ganarlo. aplastante. Qué desastre, Dios. Está preocupado. Sí, man. Sí, se nota. Pero bueno, por un lado gana Boca y por otro lado pierde. ¿Qué va a hacer? Y no se Pero puede no ganar Lakers, todo. no se puede. ganar todo. Yo también estoy preocupado, ¿eh? ¿Qué está preocupado? ¿Qué pasó? ¿Con Zelensky? Hace mucho no aparece Zelensky haciendo pavada. Sí, es verdad. ¿En qué anda? ¿Y en qué anda? ¿Está empoderado? ¿Recuperó Sí, algo? Sí. La guerra, o sea, pensá que antes de la guerra tenía un nivel de aceptación bajísimo. ¿Bajísimo? Ah, no sabía eso. Eso cambió para siempre todo. ¿Sí? Sí. Y aparte la OTAN le sigue dando fierro. Además, Ok. claro, así es. Vamos para Mientras adelante. tanto, suerte tienen en Europa que todavía no hace frío, así que. Por ahora. Sí, ya de a poquito sí igual, ¿eh? Sí, ya va a pero- llegar. Claro. Pero Nada más, por ahora- ya el otoño en Alemania, por ejemplo, es Es duro, sí, distinto a nuestro es, otoño. es nuestro otoño. Sí, estuve viendo un poco de Distinto. Alemania, están abrigados. Sí. Bueno, vamos a hablar de la crisis de los misiles 60 años. Así es. Ok. Una efeméride que agarramos no al voleo, sino porque tiene... ¿Cuándo fue? La efeméride es la crisis de los misiles de Sí. Cuba, 1962, octubre. Octubre, O sea, listo, se perfecto. está cumpliendo en esta semana. Entramos justo. 10 Entramos. de octubre hoy, como dijo Ana. Basta. Agradezcan que vivo con delay. Si no paso factura. Como decíamos, tiene vinculación con lo que está pasando con la guerra actualmente. Las dos palabras que unen una cosa con la otra son amenaza nuclear. Vamos a ver por qué. Arranquemos por la efeméride. Como dijimos, octubre del 62. Un escenario político muy agitado en todo sentido. A nivel americano, hacía 3 años que había ganado la revolución cubana Fidel Castro y el Che Guevara. Habían triunfado, mejor dicho. Lo cual se volvió una obsesión de la política exterior de Estados Unidos, sobre todo cuando la revolución profundiza la política de expropiaciones contra grandes terratenientes, contra empresas importantes de Estados Unidos. Expropiese. Exactamente. Eso decía, expropiese. Que bueno, manejaban la producción agrícola de la isla, básicamente en un país agrícola. Sí. Entonces Estados Unidos empieza a reaccionar, 1960 rompe relaciones diplomáticas y empieza a preparar la invasión de Playa Girón, que ocurre en el 61, en abril. Ante el fracaso de esa operación, que básicamente contó con una resistencia heroica del gobierno revolucionario y de las milicias populares que lo apoyaban, se empieza a preparar otra operación más encubierta, más secreta, preparando sabotajes estratégicos en instalaciones centrales del país, y después, algo que nunca pasó pero que iba a pasar, era una invasión del ejército de Estados Unidos en territorio Qué cubano raro. y no ya, digamos, de paramilitares entrenados por la CIA, ¿no? Sí, qué raro, tal cual. Ese es el contexto americano. El contexto general, tenemos la Guerra Fría hace ya más de 15 años. Sabemos que la Guerra Fría dirimió el liderazgo político mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían peleado juntas contra el nazismo, pero que al término de la Segunda Guerra Mundial... No se puede poner de acuerdo a la torta. Exactamente, no hubo química. El polo capitalista por un lado, Estados Unidos y las potencias occidentales. El polo comunista por otro, la Unión Soviética y los países satélites de Europa Oriental. Y con China jugando un papel ambiguo a lo largo de las décadas, primero cerca de la URSS, después cerca de Estados Unidos. Ya hablamos de eso en la columna sobre Taiwán, no sé si se Sí, acuerdan. me acuerdo, obvio. De la visita de Nixon a Beijing, que cambia... Duro lo de Xi Jinping, como echó la... ¿Viste? Bueno, no importa, no estoy mal, no tan Sí. Entonces, bueno, un contexto álgido, ¿no? Un papel de Estados Unidos y la Unión Soviética central en ese escenario, obviamente. Vamos a 1962. Dale. 14 de octubre, Sí. un avión espía estadounidense divisa en territorio cubano
instalaciones misilísticas nucleares soviéticas. Obviamente esto desata un conflicto diplomático en pocas horas. ¿Mirando para dónde estaban mirando los misiles? Mirando para Estados Unidos. Ok. Pensemos que a 150 kilómetros, o sea, a 90 millas creo. Creo que sí, el cálculo. Bueno, Va, no vamos a importa. hacer un kilómetro. 150 kilómetros Sí. entre La Habana y Florida, la costa de Florida, ¿no? Miami. O sea, nada. Ni siquiera había posibilidad de que las defensas misilísticas estadounidenses podían repeler un ataque nuclear de tan cercana distancia. Entonces se pudre todo, para decirlo rápido. Se armó Bondi. Sí, tal cual. Hay que entender ahí, o sea, la razón por la cual los soviéticos hacen eso, que es, por un lado, Estados Unidos a fines de los 50 había instalado misiles nucleares en Europa, en Italia y en Turquía. Y los soviéticos, obviamente, entienden que era una provocación y un aumento de la tensión en la Guerra Fría. Y por otro lado, lo que le pasaba a Cuba, que se volvió un aliado de los soviéticos, sobre todo a partir del intento de derrocamiento de los Castro, de los... Lo financiaba en muchísimas cosas. Exactamente, ahí se profundiza el financiamiento, te doy azúcar, me das combustible, etcétera, ¿no? Y llegamos al 62 con un escenario ya muy tenso. Cuando aparecen estas fotos, ¿no? Que decíamos recién. 22 de octubre, John Kennedy, todavía vivo, obviamente, le habla Antes a de la población. Oswald. ¿Cómo? Antes de Oswald. Claro. Exactamente, antes de a un año de Oswald. Le habla a la población de su país, de Estados Unidos, en un discurso histórico, televisado. Escuchamos un fragmento muy chiquito y luego lo traduzco. Dale. Vamos con el audio 1. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética en Estados Unidos, dice Kennedy. La frase ¿Pero por qué? misil nuclear. Si es Cuba. Bueno, sí, pero ¿Qué lo aprendió un cubano? ¿Lo aprende un ruso? hay que leer todo Igual el Kennedy era contexto bastante de lavadito. A comparación de lo que venía, Eisenhower, lo que por venía ejemplo, después, sí. Lo que sí. vino después ni hablar, Eh. totalmente. Pero bueno, todo estaba o sea, toda la política interna de Estados Unidos estaba atravesada por la Guerra Fría. Sí. Era como una difuminación del límite muy, muy fuerte. Casi como ahora, Ok. ¿no? Se puede decir. Ahora está desaparecida la política. Exactamente. Presidente de Estados Unidos, no lavadito. La división entre interna y externa. Ok. Bueno, al día siguiente de este discurso, Fidel Castro declara a Cuba en alerta máxima. El mandatario soviético Nikita Khrushchev pronuncia un discurso muy fuerte contra Estados Unidos, lo acusa de ser una amenaza para la paz mundial, todo va en escalada. Y cuando la crisis pendía de un hilo, recomiendo buscar testimonios que no entraron en la columna, pero testimonios en primera persona que cuentan, sobre todo de los allegados a los que negociaron antes de lo que voy a contar ahora. El nivel de tensión era inimaginable, mucho más que el de ahora. Si bien estoy planteando un paralelismo entre lo que pasó en el 62 y la actualidad, eso fue más grave. Ahora vamos a ver. Decía, cuando pendía de un hilo la crisis, llega el inicio de la desescalada a través de lo que se conoce en la cultura popular como el teléfono rojo. Quizás lo ubican. Sí. La película de Kubrick, Doctor Strangelove, tiene una mención, la película entera es la mención a esa época. Es 2 años después, creo que 64 o 65, no más. Si lo podemos chequear. Ya te lo digo. A ver, Creo el que es 64. A ver el chequeador. Un peliculón histórico de Kubrick. El teléfono rojo nunca quedó probado que haya existido. Es más bien un mito, se puede decir. Hasta donde sé, estuve buscando. 64. 64, gracias. Pero bueno, simboliza la línea de comunicación directa entre Kennedy y Khrushchev que se crea a partir de esa tensión ya casi al borde de la catástrofe, ¿no? Ok. Se necesitó llegar a una comunicación directa entre ambos presidentes para que empiece a bajar de a poco, cosa que empieza a ocurrir a fines de octubre, se llega a un acuerdo, los soviéticos sacan los misiles de Cuba, los yanquis sacan los misiles de Italia y de Turquía, y además Cuba entrega prisioneros a cambio de comida y medicamentos, bueno, un acuerdo más general, pero lo principal eran los misiles, obviamente. ¿Por qué dije que tiene que ver esto con la actualidad?
No voy a empezar yo a responder eso, sino el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Asamblea General de la ONU del mes ¿Qué va a pasado. decir yo? justo, Cuidado. ¿no? Lo ponemos en 2. ¿Qué va a decir yo, por favor? X. Lo escuchamos y después traduzco audio 2. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight. Nuevamente, hoy mismo el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares contra Europa y una temeraria desatención a las responsabilidades del régimen de no proliferación. Ahora Rusia está llamando a más soldados a sumarse al combate. Estamos un mes atrás, que parece que fue hace mucho más, pero fue hace apenas un mes. Fue cuando, bueno, en Rusia hubo mucha huida de gente, ¿no? Exactamente, cuando Putin convoca a los reservistas, Sí. como 300.000, se generan estampillas hacia los países limítrofes de Rusia, Sí. como decís. El día anterior, justamente cuando Putin anuncia esa medida, bueno, mencionan la posibilidad de que Rusia utilice las armas nucleares, que en realidad ya desde marzo, o sea, un mes después de la invasión, Rusia, a través del portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, dice que podrían utilizar armas nucleares, lo cito, si hubiese una amenaza existencial para nuestro país. Te deja la puerta abierta, no es muy conciso, pero, o sea, El tema, Las de tenemos. el tema es que nadie tiene pensado en invadir Rusia. no, Obvio. eso ni hablar. No, por eso, o sea. para Creo hacer- que esa sería sí. una amenaza existencial, no perder la guerra de Ucrania. Sí, pero el tema es que ahora anexó territorios que considera parte Claro. del territorio ruso. Entonces se atacan los Eso. ucranianos esos territorios que ahora No lo son de puede Rusia. considerar. ¿Qué pasa ahí? O sea, el debate más o menos está centrado ahí. En qué puede hacer Putin. La verdad es que no queda claro qué ganaría Putin usando las armas nucleares. Creo que es contraproducente para todos. Y exactamente, claro. Eso es lo que me da esperanza. Sí, pero no creo que la lógica juegue mucho. Aparte, tirar una bomba cerca de su pueblo me parece que no le sirve mucho a Putin. Claro, además, eso, exactamente. Además puede volver. Claro. Sí, sería un poco. ¿Cuántos que tiraron bombas dentro de su pueblo? Sí, bueno, eso pasó de una práctica. Pero De verdad. Una frase más. no lo que- tengo a Vladimir en esa. Pero bueno, no importa. No, a priori yo tampoco. Ah, ok. Pero Estamos bueno, hay de que acuerdo. mencionar el escenario, ¿no? No, obviamente. 7 de octubre, Biden, después de esto que comentamos que fue en septiembre, Sí. por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba tenemos la amenaza directa del uso de un arma nuclear. Acá directamente vincula una cosa con la otra. Sí. Casi que me hace la columna. A 60 años tenemos este escenario. Para conocer un poco más sobre la cuestión nuclear, vinculada al uso bélico, digamos, hay que mencionar que existe lo que se denomina régimen de no proliferación nuclear, que Sí. está básicamente asentado en el Tratado de No Proliferación Nuclear del 68, o sea, 6 años después de la crisis en Cuba, que lo firmaron los principales países del mundo: Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, actualmente Federación Rusa, China, Francia, Reino Unido. Pero desde comienzos de este siglo se viene debilitando cada vez más, principalmente a partir de la presidencia de Donald Trump. Si bien habían habido antecedentes, por ejemplo, en los años de Bush hijo. Lo de Sí. en Irak no había pasado ya. No, bueno, igual, no me acuerdo dónde. Que también habían. Era toda una historia a ver si tenían o no tenían. Exactamente. Pero ellos tienen, pero nosotros tenemos más. Bush usó ese argumento para invadir Para Irak, invadir. pero después se comprobó que era falso, que Hussein nunca había tenido Claro. armas químicas. Pero verdad, como. muy bien. No sé si alguien lo había dicho, pero se pensaba que tenía. No, fue un argumento Sí, sí. oficial del gobierno yanqui. Ah, Sí. Y de los países europeos que la acompañaron. Hay que liquidar bueno, la a este tipo. justificación. Exactamente. Sí, ok, Hay que claro. liquidar a este tipo. Sí, sí. Nunca apareció en las pruebas y después se comprobó que era mentira, Ok. dicho por propios exfuncionarios de Bush. Bueno, Ok. Liquidémoslo por la duda. claro, Sí, exactamente. En caso de. ¿Qué hizo Trump? Básicamente, por un lado, sale del acuerdo nuclear con Irán, que era muy importante, que Obama incluso se había peleado con Israel, Obama, por este acuerdo, que justamente era importante para contener la capacidad nuclear de Irán. Bueno, se va de ese acuerdo y también termina las cumbres de seguridad nuclear que Obama había impulsado en 2010, 2012, 2014 y 2016. O sea, en este marco llega la guerra en Ucrania. Ya venimos de un contexto entonces complicado en este sentido. Un par de cifras. Rusia, 5.977 ojivas nucleares.
O sea... ¿Ojivas qué son? Misiles. Los misiles, claro, no la bomba atómica, sino misiles. Estados Unidos 5.428. O sea, tiene más Rusia, pero no muchas más. Pero, Así ¿cómo, que está, están ¿cómo parejos. está hecho el censo ese, no? Y aparte, ¿cuál es el Cifras daño? oficiales. Claro, ¿cuál es el daño que puede componer cada Claro, una? capaz Son que todas iguales. Es más pijudo el de Claro, Estados Unidos. Claro, que yo vale tengo por una 3. que vale, claro, 4 tuyas es una Claro. mía. Y Buen estamos punto. empate. Me gustaría saber eso, la verdad que no lo sé. Imposible saber. No, tal cual. Y esperemos que nunca lo sepamos, ¿no? Ojalá. Estamos hablando del deterioro de lo que se denomina tabú nuclear. ¿Qué es el tabú nuclear? Es el rechazo a la mera consideración No hablemos de de esto. Claro, de la posibilidad de usarla en una guerra. O sea, que los estados ni siquiera consideren esa posibilidad. Se está debilitando ese consenso tácito, si se quiere. Bueno, está firmado en... Si bien el tratado que dije del 68 habla de esto, es más bien tácito a eso hoy. Pero bueno, se está debilitando y esta guerra aumenta la posibilidad de que se considere el uso de armas nucleares con fines bélicos. Otro dato interesante Dale. para ir cerrando. Tenemos tiempo todavía. ¿tenemos ¿eh? tiempo? Solo tranquilo. Ah, perfecto, perfecto. Hoy tenemos Ah, tiempo. pensé que estaba más No, apretado. hoy está. El Chicago Council on Global Affairs, un estudio de encuesta, un centro de estudios, perdón, de encuestas y demás. ¿Reales? Sí. Ah, ok. Tienen prestigio. 71% de las y los entrevistados en Corea del Sur hacen encuestas en el mundial. Ok. Está de acuerdo con que su país tenga armas nucleares. 71%. Aumentó ¿Están asustados? casi 30 puntos. Sí. Es un estudio de este año, antes de la guerra, pero de este año. O sea, tiene menos de 12 meses. Para que veamos esto que vengo diciendo del debilitamiento del tabú nuclear. Esta tendencia se ve en otros países, en Francia, en Israel, en Reino Unido, que sí tienen armas nucleares, a diferencia de Corea del Sur. Así que bueno, ¿Los gobiernos están Sí. obligados a declarar la cantidad de armas nucleares que tienen? ¿Hay algún Buena pregunta. registro? No sé si están obligados. Porque, Sí, a ver, vos sí. estás hablando de número. Me sorprendió que sepamos, o nosotros como... ¿Sabes que para mí sí? Que la información esté transparentada o esté expuesta en algún lado. Me sorprende eso, que digan, yo tengo armas nucleares, por ejemplo. Para mí hubo no sé si se dice así, tipo un censo de esto. Un Sí, relevamiento. como para blanquear. Como, mira, nosotros tenemos... Puede ser, ¿eh? tenemos- después sí. Estamos fierrados hasta los huevos. ¿no? Sí, después sí, qué tan detallado Sí. es, qué tan veraz Claro, es, sobre todo eso. vemos. Eso lo charlamos. Pero creo que en algún momento, yo lo tengo más recordado con lo que hablamos antes, tipo Bush, digamos, en esa época en la que se habló tanto con eso y como que estuvo más latente la posibilidad de que se repique todo y que se empiece a utilizar, que se armó una especie de, bueno, decime cuántas tenés, a Sí. ver, y Sí, sí, quedate hasta ahí. O sea, no sigas. ¿Dónde tenés los Te, fierros? te acepta. Mostrámelo. ¿Dónde y Tenés, cuándo? cada tipo, tenés 10, listo, entonces son las que tenés. Más no, ¿eh? No quiero que mañana Claro, me vengas a tal decir que cual, tenés más. Tal cual. Bueno, volviendo a la guerra para ir mencionando en qué está en este momento la guerra. Hoy en día Ucrania y Rusia se están acusando de forma cruzada por lo que se denomina ataque de falsa bandera, es decir, un ataque falso, pero que dé la excusa para una escalada por parte de uno u otro bando. El Kremlin está hablando de bomba sucia. La bomba sucia, que es un artefacto explosivo con elementos radioactivos, vuelve a la cuestión nuclear. Que según Rusia, en realidad lo dijo el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, Ucrania está preparando este ataque para después acusar a Rusia del lanzamiento de esta bomba. Exactamente, y que ahí sí entre la OTAN y ahí ya nadie sabe a dónde puede llegar. Claro. Si realmente Tercera pasa Guerra eso. Mundial. Y posiblemente sí, ahí sí, porque ahí ya estás con bandos declarados en Claro. una guerra que... ¿Y la OTAN está dejarse- preparada para entrar? Y qué buena pregunta. ¿Qué gana la OTAN metiéndose hasta la cintura o más, hasta la nariz Claro. con esto? Una cosa que moje los pies. Le envíes armamento a Ucrania. O sea, lo financies. Exactamente, que financies a Ucrania. Que ya para Rusia es un montón, ¿eh? No, Sí. no es una pavada que financies a, ¿Y a ahí su cuántos ritmo. países son en la OTAN? Más de 20. Por No, eso, que pero, 20 países te estén financiando a uno solo. no, pero además, la razón por la cual Le dan Rusia, soldado aparte. claro, la razón por la cual Rusia no ganó en cuestión de semanas esta guerra es porque la OTAN financió estuvo Bancó, de forma bancó la parada. gigantesca Claro. a Ucrania. Con Claro. armamento, con soldados. Exactamente. Los especialistas, por lo general, Sí, a esta hora, hoy, fines de octubre del 22, 10 de octubre, no.
Basta. La dejé picante. Agradezcan. Coinciden por lo general en que el riesgo de que se dispare la cuestión nuclear en la guerra es bajo. Claro. A hoy. Es que lo que pasa. ¿Eso qué lo dice? ¿Atilo Borón? No, yo recién me fijaba por ahí vos, Juan, en esto, las últimas cosas nucleares fuera de esa del que fueron para lo de Irán, que fue cualquier Sí. cosa, desde Hiroshima, las últimas. Sí. Yo justo me estaba fijando porque cuando fue la serie y hay una obra de teatro sobre esto, la bomba nuclear de Hiroshima llevó 64 kilos de uranio. Ujú. Una bomba nuclear no es grande, o sea, No. este tipo de armamento, como funciona de esa manera, que es la rotura del átomo, es muy poca la cantidad, fuera de que después se meten Exactamente. toneladas de otra cosa, no es un armamento, tiene mucha potencia, Exactamente. pero la cantidad y el movimiento es una cosa chica. Si en ese momento fue una bomba y todo eso, ahora con la técnica, porque pasaron muchísimos años, de ahí Ujú. quedó esa frase, también los científicos, por eso lo que decía Gas, si se dice o no, los científicos serían los que tendrían, porque en sí es gente técnica la que hace esto, que dijeron después de la bomba nuclear que la próxima guerra sea con palos y piedras. Eso lo dijo Einstein en el sentido de que ellos no iban a estar a favor, creo que fue el encuentro no me acuerdo la ciudad, en una ciudad de Europa, de dos científicos que los dos tenían la fórmula Ujú. y se fue ahí que ninguno de los dos la quería dar porque se daban cuenta que era darle navaja a los monos. Ujú. Tal cual. Entonces digo, si ahora con toda la tecnología que hay, si se abre algo de esto, revienta el mundo porque es impresionante la cantidad de armamento que puede llegar a haber en esto. Y aparte porque nosotros trabajamos con radioactividad en las nucleares, en un montón de cosas. Bueno, a eso iba para cerrar así. Dale. Eso estamos hablando de las ojivas, pero está Claro. la cuestión de la central de Zaporilla, que la mencioné en la columna, ¿se acuerdan? Hace poco, Sí, sí. que es la más grande de Europa. Riesgo de que está cerca de un río. Está toda la cerca del historia. Mar Negro, que a su vez Mar, desemboca en el Mediterráneo, Sí. o sea que y siguen habiendo ataques en la En zona. esa zona, sí. Rafael Grossi, que es el argentino que comenté, que es el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, acaba de decir hace muy pocos días ¿Qué que contó? es posible un ataque, sea intencional o no, un ataque que derive en una pérdida de material radioactivo de la central, que a su vez llegue al mar y que a su vez se esparza por Europa. Quilombo. Sigue estando latente esa posibilidad, Suspendemos el viaje. Daniel. más allá de las ojivas. No, No, sí, me parece como Terrible. que No, si no, esto no, se. una guerra de gar- que una guerra de reviente es garrón una ni en pedo. locura. Ahora, si se cagan a balazos acá, estamos acá, pero que ir a vamos a La buscarla. Plata, vamos a La Plata para eso. Claro, ir a buscarla. O Ir a sea que buscarla. justo estaba leyendo lo que decías, Sí. lo del tema del armamento nuclear y qué sé yo, y las 2-3 noticias que estuve leyendo recién, es como que en ningún lado confirma, es como que nunca se habló abiertamente de, bueno, blanqueemos qué onda, sino como que se tanteó, Claro, y como es que cada uno estimativo. dijo en algún momento cuántas tienen, y también Claro. como que muchos dicen que según la data, capaz no tienen el armamento, pero tienen la posibilidad de hacerlo porque tengo La materia prima. Claro, Claro, pero no, sí, no es exacto. algo De tan acuerdo. complejo porque son cantidades muy chicas y la tecnología ya ahora la usamos nosotros para generar energía controlada. Es paquetizada. hacer la misma reacción pero no controlarla. Claro. Claro. Lindo el panorama, ¿no? Estamos Bueno, Vamos voy a arriba. ser fanática de algo, chicos. Estamos ready. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Todos los pasa. días pasa algo nuevo. Pero Rusia le cambió el escenario bastante a lo que Sí. venía. Sí, se le Sí. complicó la cosa. Yo pensé que la iba a resolver más fácil. ¿Se acuerdan que hablamos de la contraofensiva en Ucrania, Sí, de, sí. de Ucrania? a Hay que ver principios de cuánto septiembre? dura también, ¿eh? Bueno, Hay que verdad. mantenerla. Pero hasta eso Rusia venía avanzando Sí, fuerte y venía, desde estaba- eso estaba- cambió. estaba armado, estaba cambió. armado. Y, perdón, Juan, Alemania, que ahora con Merkel y todo no, No participa. no mueve nada, pues sería lo más pesado, porque ahora Inglaterra está para cualquier lado. Sí, Alemania ya no tiene más a Merkel, tiene a un... Por eso digo, claro. sin esa Sí, figura que también exactamente, tenía un peso, claro. vos habías comentado. Se debilitó muchísimo Alemania, principalmente porque tiene un líder político mucho más débil que el que tenía Merkel, el liderazgo que tenía Merkel, y por la crisis energética. Claro. Que Alemania le pega centralmente porque el entramado industrial alemán básicamente vive Vive. de la energía rusa. Claro. Es un temón. Sí. Bueno, ya está la invitada. Está Luna ahí esperándonos. ¿Cómo va Luna? ¿Todo bien? Bueno, vamos a charlar con ella un rato. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Kigo. ¿Te gusta Kigo, Gastón?
Ana Puede no, porque ser, no es fanática de nada. No es fanática, olvídate. Y él es fanático de Estudiante nada más. Así que por eso te pregunto si te gusta Kigo. Puede ser algunos temitas. Algunos temitas. Sí. Este creo que te va a gustar. Vamos a ver. Vamos a escuchar Kigo, Firestone y ya venimos con manos sonoras. Vamos.